buenos días a todos. Vamos a ir empezando. Todavía hay gente que está colgando postes y registrándose, pero irán entrando. Es un placer empezar con el 8º encuentro de estudiantes de doctorado. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los participantes y sobre todo a todos vosotros, los doctorandos, que eso es un evento que es para vosotros y creo que es muy importante juntarnos al menos algunas veces al año y que podéis compartir vuestra investigación con toda la comunidad universitaria. Entonces, para empezar, tenemos la inauguración por el rector, José Capilla. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, vicerrectora, directora de área, también participantes en la mesa redonda que nos visitáis y, sobre todo, pues participantes, ¿no?, en esta 8ª jornada, ¿no?, de estudiantes de doctorado. La verdad es que para mí es muy grato estar aquí, poder daros la bienvenida. Claro, no me conocéis de ahora, pero yo estuve en el primer encuentro. Entonces ya como vicerrector de investigación en aquel momento, y acababa de arrancar la escuela de doctorado, estábamos montándola, con las dificultades, las limitaciones que teníamos en aquel momento, y creo que he participado incluso también en algunas mesas redondas en casi todos los encuentros. Si en alguno no he estado, habrá sido pues porque me ha pillado de viaje o algo así. No sé si en esta legislatura he podido estar en todos o no, la vicerrectora me lo recordará porque al final la cabeza... Pero la verdad es que es un encuentro muy grato y por supuesto dar la enhorabuena a la directora de la escuela y todo su equipo por la excelente labor que hacen, porque esto ya forma parte, ¿no?, de nuestro programa de doctorado. Es una cosa informativa, es un espacio de debate y además de informativo es formativo, forma parte de la propia formación que ahora tiene muchas más componentes que en el pasado en la formación de doctorado. Venía hablando con la vicerrectora de lo que era el doctorado cuando yo hice el doctorado. Yo defendí la tesis en el año 89, hace ya un tiempo. No había una escuela de doctorado. El programa de doctorado eran unas asignaturas de mucho nivel, ¿no?, porque estabas evidentemente en una labor de investigación, tenías tu director, directora de tesis, pero para nada había la riqueza de actividades en las que podéis participar y nadie hablaba del doctorado industrial. Por supuesto, ni de otras cosas. Ahora el doctorado es algo mucho mejor. Yo creo que ha mejorado y tenía que hacerlo, porque al fin y al cabo es el máximo nivel académico que se puede alcanzar en la academia, aquí y en todos los países. Eso no quiere decir que uno haya terminado de formarse o estudiar, porque esto siempre es así, pero también es cierto que ha adquirido unas competencias especiales, distintas, que de alguna manera le capacitan de manera especial, obviamente, para la investigación, pero también para otras muchas cosas. Esas capacidades, pensamos, y así lo reconoce una parte importante de la industria, que también pueden ser muy adecuadas para la industria, para la empresa, y por eso tenemos el programa de doctorado industrial en el que vamos avanzando. El otro día estaba repasando los números en esta universidad y estamos ya prácticamente duplicando los números. Ojalá fueran mucho más altos, pero poco a poco vamos avanzando, cada vez tenemos más doctorandos trabajando en la empresa y haciendo la tesis doctoral bajo la supervisión de alguno de los 32 programas que tenemos ahora mismo. Y como imagino que sabéis, pues ya estamos en un número de 2.600 doctorandos y doctorandas en el conjunto de la Universidad Politécnica. La verdad es que es una cifra ya muy respetable. Ya tiene un peso el doctorado dentro de lo que es la actividad académica de la universidad importantísimo. Y además, decía que dedicamos estos encuentros a distintas temáticas y la temática de este año, de la ciencia abierta, las publicaciones en abierto y todo lo que ello conlleva, porque es mucho más, ¿no?, que simplemente publicar en abierto. Y de eso se va a hablar y yo desde luego agradezco a los participantes y las participantes en esta mesa que tenemos a Eva Méndez, anterior vicerrectora, ¿no?, de la profesora de la Universidad Carlos III, y también a Ignasi Labastida, delegado del rector para la ciencia abierta,
y luego, por otra parte, nuestra directora de área de Biblioteca, Documentación y Ciencia Abierta, que, bueno, pues cuando yo pensé en la estructura del equipo, me parecía que era fundamental que por primera vez la ciencia abierta de alguna manera estuviera contemplada directamente en el organigrama, en la estructura orgánica del rectorado. Era preciso. No teníamos, de hecho, una dirección de área específica para esto y era muy necesario que hubiera ahí un liderazgo y una dirección de estos programas. Fernanda Peset, catedrática de la UPV, que creo que la he saludado también antes por aquí, Fernanda, y Ramón Calabuch, que no sé si lo he visto, me parece que a Ramón no lo he visto, delegado de los doctorandos, pero sí que lo conozco, porque además es una persona también muy activa en el doctorado y en los programas internacionales que estamos llevando a cabo. Bueno, agradeceros la participación en esa mesa que moderará, yo creo que seguro que magistralmente, nuestra vicerrectora Belén Picó. Y nada más, deciros que el doctorado es una de las apuestas estratégicas de nuestra universidad y lo es, pues como es obviamente el grado y el máster. Y en esta legislatura pues también hemos hecho avances en el doctorado que nadie se había planteado hasta ahora. Por ejemplo, tenemos el plan integral de acompañamiento del estudiante, que siempre pensábamos que, bueno, el estudiante de grado, no, lo hemos extendido también al doctorado, porque también el doctorando o la doctoranda necesita ese acompañamiento para, bueno, pues ayudarle, motivarle, y a lo mejor en algunos casos también apoyarle si tiene algún tipo de problema en su progreso en el doctorado. Y afortunadamente ahora tenemos también muchos doctorandos, un porcentaje altísimo, que puede dedicarse full time a la investigación y al doctorado. No fue mi caso, os lo puedo asegurar, y durante muchas décadas ha sido eso raro en la Universidad Española. Lo más normal era que pues estabas con las plazas de profesor que habían en aquel momento y como podías, sacándole horas a la madrugada, pues ibas avanzando en tu tesis doctoral y bueno, pues ahora podéis centraros más y estoy seguro que con eso pues tendréis más rendimiento y podréis además concluir vuestro periodo de doctorado seguramente ya teniendo algunas publicaciones excelentes en revistas de impacto, porque aquí lo importante es contenidos que verdaderamente tengan impacto, que ahí también estamos experimentando una revolución en este asunto. En este momento podríamos decir que hay una crisis, ¿no? En general es mundial, porque hubo una época en que lo único que se miraba es, bueno, pues el número de artículos y se miraban las revistas, que se daba por buena la catalogación que digamos, los bibliotecarios en su momento inventaron, porque los índices de impacto vienen un poco de la demanda de las revistas, no de la calidad de las revistas, aunque siempre hay una correlación, pero esto no siempre funciona bien. Y ahora, pues bueno, se publica mucho más y nos hemos dado cuenta que hay que ir a los impactos. De hecho, esta universidad pues, se ha adherido a una iniciativa europea que lo que pretende es tratar de cambiar los sistemas de evaluación. No es nada fácil, es un reto muy complejo, y que verdaderamente vayamos a evaluar el impacto y la calidad de lo que se publica, que no valoremos las publicaciones por la valoración que tiene el contenedor, que es el título de la revista, porque bueno, pues los que hemos estado muchas décadas en investigación, pues a veces hemos visto que en muy buenas revistas, pues algunos artículos dices, bueno, pues realmente esto es cuestionable, pero bueno, está formalmente bien el artículo, pero no es muy bueno. Y luego en otras revistas, un Q2 o un Q3, resulta que hay artículos excelentes. Es más, hay ámbitos, y esto pasa bastante en la ingeniería, que hay revistas que son cutres, que a lo mejor son las que más impacto tienen en lo que es el ámbito empresarial o profesional. Pero eso no se refleja en las citas. Entonces hay una serie de cosas ahí que hay que valorar y que verdaderamente es muy complejo. Bueno, y desde luego en esta universidad, que somos una universidad que apuesta por la innovación, por la transferencia, por tener impacto en la sociedad, pues en todo esto estamos trabajando, pero ya os digo, es muy complicado. ¿Y qué es lo que hace esto tan complicado? Que al final tenemos que hacer evaluaciones masivas de muchos centenares o miles de personas. Y necesitamos sistemas casi automáticos, porque si lo pudiéramos hacer todo con evaluación por pares, pues bueno, pero eso es muy complejo. Y ese es el gran reto. Bueno, os deseo una fructífera jornada, mucha suerte con los pósters. Muchas gracias a los miembros
del jurado, que ya he visto ahí, que no sé si sois los mismos que el año pasado o prácticamente, sí, que son directores de algunas de las cátedras más importantes que tenemos en la Politécnica. Y nada, bueno, a vuestra disposición desde luego como rector. Muchísimas gracias.